Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión. Como mencioné al principio, hoy celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. De San Lucas conocemos muy poco, solo lo que encontramos en el Nuevo Testamento y algunos documentos que datan más o menos del siglo II. Y lo que sabemos por medio del Nuevo Testamento, por ejemplo, los encontramos en las cartas de San Pablo. En la carta de San Pablo a Filemón, nos cuenta de que Lucas es su colaborador, su compañero de misión. También en la segunda carta a Timoteo, nos menciona igualmente que Lucas es compañero de misión de San Pablo, así que parece haber una relación muy cercana entre Lucas y San Pablo. También en la carta a los Colosenses se nos dice de que se dice de Lucas, nuestro querido médico, y aquí se manifiesta lo que la tradición dice acerca de Lucas, de que quizás fue un médico, de que esa fue su profesión antes de que Cristo lo llamara. En los Hechos de los Apóstoles, en varias veces, el autor, que se sabe de que es Lucas, porque Lucas escribió su evangelio y después los Hechos de los Apóstoles. Esto lo sabemos por la misma introducción que el evangelio, como los Hechos de los Apóstoles tienen, y la dedicatoria que hace a un tal Teófilo. Ese mismo nombre que se encuentran en la introducción y la dedicatoria, tanto en el evangelio de Lucas como en los Hechos de los Apóstoles. Y después, en los Hechos de los Apóstoles encontramos varias referencias donde Lucas habla de nosotros, lo cual nos quiere dar a entender que Lucas es parte de este nosotros, particularmente cuando Lucas habla de San Pablo. Después hay un documento que se data del segundo siglo donde se menciona de que Lucas es originario de Antioquía.
que fue una de las ciudades principales del antiguo Imperio Romano, y que era de profesión médico, y que fue discípulo de los apóstoles, de los primeros apóstoles, y que después discípulo de Pablo y compañero de Pablo en su misión. Así que hay muchas leyendas en torno a Lucas. Por ejemplo, una de esas leyendas nos dice de que quizás Lucas fue uno de los 72 discípulos que Jesús envía por delante de él a los pueblos que él intenta visitar, que es el Evangelio de hoy, ¿no? Porque esta es una escena que solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Bueno, es algo que por leyenda se dice, porque no hay nada que conste que Lucas fue uno de estos 72. También como leyenda se dice de que quizás Lucas pues era uno de los dos que saliendo de Jerusalén iba a Emaús. Si recordamos esa escena en el camino de Emaús, donde Jesús viene al encuentro de ellos, y esta es una escena que solamente se encuentra en Lucas, ¿no? Bueno, esto es algo que no se puede constatar históricamente, pero que se dice acerca de él porque son escenas que se incluyen en el Evangelio de Lucas solamente. Y después tenemos una cita muy interesante en la carta a los Colosenses, capítulo 4, donde se habla de nuestro querido médico, donde el nombre de Lucas no se incluye con el grupo de los judíos que Pablo menciona en esa carta, sino que lo incluye entre los no judíos, lo cual es algo muy interesante y que nos quiere decir que quizás, muy probablemente, Lucas era pagano, o sea, de que no era judío, lo cual nos da a entender algo muy, muy interesante, que Lucas, autor del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, es muy probable el único autor dentro del Nuevo Testamento que nos deja estos escritos siendo él no judío, o sea, pagano, antes de que fuera llamado por Jesús. Un detalle muy interesante y quizás en cierta manera justifique el por qué Lucas tiene una visión más universal de Jesús, que por ejemplo cuando lo comparamos con el Jesús de Mateo. El Jesús del Evangelio de Mateo es un Jesús muy judío, porque el autor es judío y lo pone dentro del contexto de una comunidad judío-cristiana. El Jesús de Lucas tiene una visión mucho más universal, ¿no? O sea, sí es judío, pero no se limita simplemente a la identidad judía, ¿no? Y quizás también por esto Lucas en su evangelio tiene también unos detalles únicos y singulares. Por ejemplo, en Lucas tenemos dos de las parábolas más memorables del Nuevo Testamento, la del buen samaritano y de la del hijo pródigo, ¿no? También tenemos esta sensibilidad de Lucas hacia la mujer, no algo que dentro de la comunidad judía simplemente no se veía, pero que fuera de la comunidad judía, pues particularmente dentro del Imperio Romano, la mujer tenía muchos más derechos y mucha más presencia, ¿no? Así que Lucas tiene estos detalles, ¿no? Por ejemplo, en muchas de las parábolas que encontramos en Lucas, siempre hay este equilibrio entre el personaje que si es hombre en una parábola, la parábola que le sigue o la anterior, el personaje central de esa parábola es una mujer, ¿no? También Lucas tiene a María, a María Magdalena, a Isabel, la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, en lugares muy, muy predominantes en su evangelio. Así que la presencia de la mujer, la dignidad de la mujer brilla mucho más en el evangelio de Lucas que en el resto de los evangelios, ¿no? Y esto es es un detalle muy interesante que quizás nos da a entender y confirmar de que quizás Lucas fue pagano antes de convertirse al cristianismo, o sea, de que él no era judío. Nuevamente, esto es un detalle muy interesante de que sea el único autor dentro del
del canon del Nuevo Testamento que nos ha dejado un testimonio de Jesús, él siendo no judío, ¿no? Sí, detalles interesantes del evangelista. Ya como mencioné antes, Lucas no solamente es el autor de su evangelio, sino también el autor del segundo volumen, los Hechos de los Apóstoles. En el evangelio, Lucas se concentra en la figura de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas se concentra en el crecimiento de la iglesia, la comunidad del reino, y dentro de este libro hay dos personajes que resaltan, Pedro y Pablo. Pedro, que representa la tradición particularmente judía, y Pablo, que representa la parte misionera, la parte evangelizadora, la parte que va más allá de sí misma hacia los confines del mundo, ¿no? Y los Hechos de los Apóstoles pues viene siendo el segundo volumen de sus escritos, y aunque los personajes de Pedro y Pablo son los que resaltan, pues en realidad en los Hechos de los Apóstoles el personaje que está por encima de todo es el Espíritu Santo, que va guiando y a veces que va jaloneando a la comunidad cristiana para que responda a la iniciativa de Dios en Jesucristo, para que sigan llevando a cabo la misión para la cual la iglesia, la comunidad existe. La iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para el reino de Dios. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que viene de Lucas, y es la escena, como ya se dieron cuenta al principio cuando se leyó el evangelio, es el envío de Jesús de estos 72 discípulos. Ya Jesús ha puesto cara hacia Jerusalén. Recordamos que en el evangelio de Lucas, Jesús va solamente una sola vez a Jerusalén después de que él ha empezado su misión. En el evangelio de Juan, como contraste, Jesús va y viene de Galilea a Jerusalén y de regreso unas 3 o 4 veces. En el evangelio de Lucas, según el enfoque de Lucas, Jesús va solamente una vez a Jerusalén para cumplir su misión, ¿no? Ya Jesús ha plantado cara en dirección a Jerusalén, y ahora manda por enfrente de él a 72 discípulos, que los manda en dos para que vayan visitando, para que vayan preparando la llegada a los pueblos que Jesús intenta visitar en su trayectoria hacia Jerusalén. Dice, en aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2, ¿no? Eso es algo muy interesante, 2 en 2 como acompañamiento, porque la misión de Dios nunca es algo personal. Aquellos que son enviados siempre van representando a quien los ha enviado, y el hecho de que los mande 2 en 2 nos deja la impresión de que es una comunidad que representa a Cristo y no simplemente individuos, ¿no? Después les dice Jesús, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Una pregunta que para mí resalta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué Dios necesita de nosotros, no? Bueno, es una pregunta yo creo muy básica, muy lógica, bueno, porque que la podemos conectar con el por qué Dios se hizo uno con nosotros. ¿Por qué Dios se hace uno con nosotros? ¿Por qué Dios toma nuestra humanidad? Porque solamente en nuestra humanidad lo podemos en cierta manera reconocer, nos podemos identificar, ¿no? Y Él que se identifica con nosotros para que nosotros nos identifiquemos con Él. ¿Y por qué Jesús necesita de otros? ¿Por qué Dios en Jesucristo necesita de otros? Empezando por sus discípulos y por estos otros 72 y todos los que hemos respondido al llamado de Dios, no solamente curas y monjas, toda persona bautizada que ha escuchado el llamado para que seamos testigos en el mundo donde Dios nos ha puesto para producir frutos del reino y para dar un testimonio de que hay un Dios entre nosotros, ¿no? Y por eso Jesús, Dios mismo, tiene necesidad, porque el testimonio humano hacia otros humanos es el testimonio más claro y evidente
de que hay un Dios entre nosotros, ¿no? Y pues aquí Jesús les da las mismas indicaciones que le dio a los primeros 12 discípulos, a sus apóstoles, ¿no? Que no lleven nada y que se confíen totalmente en aquel que los ha enviado. ¿Y por qué? Aquel que los ha enviado entonces es quien proveerá, ¿no? Y que la comunidad donde lleguen, que los reciban y que no anden buscando mejores lugares, que se conformen con lo que les ofrezca, el sentido de hospitalidad que en aquel entonces era algo sagrado. Hoy en día hemos perdido mucho de esto, ¿no? Y que vayan y preparen la llegada de Jesús, en cierta manera, ¿no? Sanando a los enfermos y diciéndoles el reino ya se acerca a ustedes, ¿no? Porque Cristo vendrá. Así que el reino es la presencia misma de Jesús, cuando Dios en Jesucristo ha llegado a nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.